damos comienzo al primer panel titulado Cultural Context, Understanding Health Beliefs and Practices in Puerto Rico, donde tendremos la oportunidad de explorar un enfoque muy importante, entender la salud desde el lente de nuestra cultura. Este panel será moderado por el Dr. Marcos Ramos Benítez, quien es profesor auxiliar en la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce y dirige el Laboratorio de Inmunología y Patogénesis Molecular del Instituto de Investigación de Ponce. Su investigación se centra en el papel de los neutrófilos en enfermedades respiratorias, dengue y trastornos raros, buscando utilizarlos como biomarcadores y blancos terapéuticos. En el 2024 recibió el premio del director del Instituto Nacional de Salud por sus aportaciones al estudio de la persistencia viral de COVID-19. Ha publicado más de 30 artículos científicos y es conferenciante habitual en eventos nacionales e internacionales. Además, fundó Ciencia en tus Manos, una organización que promueve el acceso a la ciencia en comunidades de Puerto Rico. Gracias, doctor Ramos Benítez, por moderar el primer panel de esta jornada. Les pedimos a todos los componentes de este panel que nos acompañen en tarima. Bienvenidos. Bueno, voy a comenzar desde aquí y luego entonces me muevo al área de la sala que nos prepararon aquí bien chévere. Buenos días a todos. Como bien mencionó, mi nombre es el doctor Marcos Ramos Benítez y le doy la más cordial bienvenida a este panel llamado Cultural Context, Understanding Health Beliefs and Practices in Puerto Rico. Y esta conversación tiene como propósito explorar, ¿verdad?, temas como la medicina personalizada, creencias culturales y la confianza en el sistema de salud y cómo eso influye en ciertas decisiones que se toman. Hoy en el panel me acompañan 3 panelistas extraordinarias cuyo trabajo abarca desde la farmacia, la medicina y la salud pública y el compromiso comunitario. Las voy a presentar rápido y luego vamos a escuchar de cada una de ellas. Nos acompaña la doctora Marisol López, profesora e investigadora en la Universidad de Puerto Rico. Es una experta internacional en formulaciones farmacéuticas personalizadas, estándares de calidad de la USP, con más de 20 años de experiencia en medicina individualizada. También tenemos a la doctora Maribel Campos Rivera, que es médico y científica, certificada, fundadora de Emerge y Centro de Alcance Comunitario para la Salud a lo largo de la vida, y su trayectoria combina investigación, salud integrativa, promoción de la equidad en salud desde la niñez hasta la adultez. Y también me acompaña la señora Gabriela Gata García, que es epidemióloga y bioestadística. También es la presidenta electa de la Asociación de Calidad de Salud de Puerto Rico y su trabajo se enfoca en mejorar la calidad clínica, salud materno-infantil, análisis estratégico de datos en los sistemas de salud, y hoy nos acompaña en su carácter de Patient Advocate. Así que nuestro diálogo tiene una estructura de 3 bloques en este día. El bloque número 1 va a ser de medicina personalizada y genética, el bloque número 2 sobre cultura y decisiones clínicas, y luego vamos a hablar un poco sobre la confianza en los sistemas de salud y la equidad. Así que nada, me voy a mover allá y vamos a comenzar con el bloque número 1. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí con este gran foro de profesionales en un tema tan pertinente para nuestra población en Puerto Rico y para el mundo entero. Tengo aquí el honor, no sé si para cambiarlo, ahí lo pasa allá. Sí, está bien, estaba verificando. Primeramente quiero traer el enfoque del farmacéutico como ente innovador en lo que es la medicina personalizada y de precisión, tal como lo presentó magistralmente el doctor Kenneth Ramos, que es también colega farmacéutico, así que a gran honra. Y no tengo ningún conflicto de interés para que mencionar financiero, ya que es una actividad de educación continuada. Voy a traer de manera resumida 3 objetivos de las áreas que deseo cubrir, y va desde describir cómo la evolución farmacéutica
a través del compounding, que también se conoce como formulación magistral a nivel internacional, va de la mano con esta tradición de innovación clínica. También cómo estas terapias personalizadas aplican tanto a lo que es la medicina de precisión y la atención a nuestros pacientes. También describir cómo los farmacéuticos tienen un rol importante en esta atención de innovación con todos los profesionales que están en este proceso de desarrollar nuevas terapias alternativas. Y aunque el doctor Kenneth Ramos también mencionó muy magistralmente lo que es la medicina de precisión, lo quiero también traer desde el marco de la medicina personalizada, que es lo que está buscando a través de Clinical Pharmaceutics, que es la parte que desarrolla el farmacéutico con el equipo de trabajo. Básicamente, a manera resumida, se adapta ese tratamiento según el perfil genético del paciente, que no tan solamente se implica al paciente, sino el entorno, el estilo de vida que lleva el paciente también. Va a buscar entonces esa terapia adecuada al paciente adecuado y en el momento adecuado que requiere esa atención. Y obviamente pues es basado a través de la genómica, los biomarcadores y los datos para desarrollar técnicas y preparaciones personalizadas. Entonces, vamos a ver aquí en el siguiente diapositiva el rol del farmacéutico como un agente de innovación. Si se fijan, en la base está lo que es los orígenes del farmacéutico como un apotecario. En nuestra escuela, la Facultad de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas, tenemos un área de museo que se puede apreciar lo que era la trasbotica, donde el farmacéutico combinaba lo que eran esos excipientes y esos ingredientes activos con el conocimiento que tenía en ese momento. Tenemos también una historiadora, colega farmacéutica, la doctora Fábregas, que hizo unos estudios donde se indica que ya para el 1512 se estableció la primera botica en las Américas y fue en Puerto Rico, y ya para los 1800 cada municipio tenía un farmacéutico boticario. Pero no tan solo se quedó ahí nuestra profesión, sino que luego evoluciona lo que es la era de la industrialización del medicamento, que ya entonces, al industrializarse, va a las grandes poblaciones, pero ya el farmacéutico va mirando más allá con su rol de farmacéutico innovador y formulista, ver, porque empieza a surgir todo esto, lo que son los avances genómicos, que hay unas diferencias, que no solamente el tratamiento, como se dice en inglés, one size fits all, sino que hay que buscar cuál es la individualidad de cada paciente por su metabolismo. Y ahí es que llega la medicina de precisión, donde estamos buscando a través de lo que es el Clinical Pharmaceutics, cuáles son esas terapias que requieren ser modificadas para atender una población. Y si seguimos, pues tenemos aquí en la siguiente diapositiva, cómo es que entonces ese tratamiento personalizado se adapta a las terapias. Primeramente, tenemos un punto donde hay que asegurar la seguridad del paciente, que sea de calidad, que sea efectiva. Como segundo punto, aplicar la farmacogenómica, que muy bien el doctor Kenneth Ramos mencionó, y buscar unas guías de precisión. Tenemos que también colaborar como equipos salubristas que somos, yéndonos ya a lo que es la salud pública, para designar qué es lo que necesita cada paciente y traducir esa información, esos datos, para establecer terapias personalizadas. Y ahí tengo un pequeño ejemplo. Todos conocemos el caso de la warfarina, que hay que modificarlo dependiendo cómo sea
el metabolismo de cada paciente, se puede desarrollar una formulación específica donde se pueda ajustar esa dosis que sea precisa para ese paciente. Y la educación, y lo que estamos haciendo aquí hoy, educándonos y no quedarnos aquí, sino llevarlo también esa información al paciente. La siguiente diapositiva es de gran importancia porque bien conocemos a veces hay promociones en los medios que hablan sobre el compounding, pero no conocen la raíz de cómo se debe y se preparan estos tratamientos. Es una sección de nuestra profesión altamente regulada, siguiendo los estándares de la farmacopea de Estados Unidos, también está la farmacopea europea y de otros países, pero específicamente la farmacopea de Estados Unidos tiene unas secciones enfocadas al compounding, donde tiene que haber una estabilidad física, o sea, tiene que ser un medicamento estable, tiene que haber una estabilidad química, o sea, que esa concentración que dice ahí la tenga el medicamento. Cada excipiente tiene un rol importante, o sea que un ajuste en algún excipiente puede afectar también el tratamiento. Y en términos de la FDA, también somos vigilados como cualquier otro profesional de la salud para el cumplimiento con todas estas preparaciones. Estaba explicándole ayer en la cena al doctor Kenneth que bajo la sombrilla de la FDA pues tenemos lo que son las categorías de farmacias 503A, 503B. Las 503A son aquellas que son la farmacia tradicional y las B son las que son los outsourcing facilities, que son registradas con la FDA y tienen que cumplir con los GMPs. Yéndonos al siguiente slide, pues vemos que más allá de ajustar una dosis, exige innovación a ese tratamiento. ¿Qué tipo de formas de dosificación puedo proveer para el paciente específico, la población, para tener esa terapia personalizada? Pues ahí veamos desde lo que todos conocemos, las que son las suspensiones, vienen tabletas de Rapid Dissolve Tablets, las cápsulas se hacen personalizadas también, ya gránulos efervescentes, también los famosos geles tópicos. ¿Y qué debemos recordar? Los key takeaways, que yo siempre pongo al final, básicamente de la tradición a la precisión científica. El farmacéutico que venía de la botica, que todavía todos tenemos esa memoria de ese farmacéutico, cómo se va desarrollando con las prácticas tradicionales a una terapia basada en evidencia. Tenemos también que contemplar que haya una seguridad clínica y de precisión y personalizada también. Y que tenemos que tener en cuenta que somos regulados, que tenemos que cumplir con unos estándares para la seguridad y eficacia de ese tratamiento. Y no sé, aquellos que vengan estén todo el tiempo pendientes, tenemos una nueva tecnología emergente que ya está muy de auge en lo que es UK, España, Francia, Italia, que es el tratamiento a través de la tecnología 3D printing, donde todavía se especifica con mayor precisión aquellos medicamentos, aquellos excipientes que no puede tener el paciente para poderlo llevar. Y farmacéuticos con médicos, unirnos como líderes clave en esta nueva transformación. Y como bien digo en mi conclusión, la voy a leer primero en inglés. Precision medicine is not just a scientific evolution, it's a patient-centered revolution. O sea que estamos centrados en el paciente y llevando algo que va a hacer que todo esto que estamos dialogando hoy se pueda hacer con mayor prontitud, con mayor exactitud y el cumplimiento con los estándares de calidad que así requiere. Así que gracias por esta oportunidad y los dejo entonces con el moderador. Excelente, gracias, doctora López.
Creo que esta primera parte del panel tenía como intención que precisamente que pudiéramos entender lo que es la medicina personalizada, que pudiéramos tener una idea de cómo se ha desarrollado, ¿verdad? O cómo ha ido evolucionando la medicina personalizada. Y ahora quiero que hablemos un poco, ¿verdad?, sobre contextos culturales. Vamos a escuchar un poco de la doctora Maribel Campos, un poco también sobre su experiencia. Algunos ideas, ¿verdad?, sobre cómo esta medicina personalizada realmente se implementa, cómo se ve, cómo mejora, ¿verdad?, los outcomes en los pacientes. En mi caso particular, más allá de como clínico, que por muchos años he tenido oportunidad de tratar pacientes, es ante la situación particular de ser uno de los clínicos que nadie quiere ver. Porque soy neonatóloga. Y como intensivista, nadie de antemano quiere tener que establecer una relación con un intensivista, porque si estás estableciendo una relación médico-paciente con un intensivista, es porque algo andó como no queríamos que pasara. Mucho menos cuando estamos hablando del comienzo de la vida. Así que en ese proceso, el poder reconocer que eso es una realidad, ¿verdad? Que al momento que tú te presentas diciendo yo soy el neonatólogo, que vengo a orientarle sobre lo que pudiera estar pasando con su bebé, que es algo esperado o no esperado, porque a veces estas familias han tenido un tiempo para prepararse porque hay un diagnóstico antenatal y ese médico que hizo ese diagnóstico permitió que ellos pudieran procesar lo que al momento del nacimiento pudiera estar ocurriendo. Pero igual hay eventos que no son esperados, no son anticipados y que independientemente del riesgo asociado a lo que lleve a que llamen a un neonatólogo, la familia va a estar pasando por un duelo. Asunto que para nosotros es algo que tenemos que internalizar y reconocer también porque es que estamos en ese espacio, ¿verdad? Es para servirle a esas personas y reconociendo que esta relación que estamos estableciendo, no importa que es en unas condiciones de vulnerabilidad de ambas partes, estamos haciéndola con un capitán de barco y ese capitán de barco es el paciente y su familia. Y es algo que también cuando vamos a dar tratamientos personalizados tenemos que ser conscientes que no lo hacemos para mantener al paciente, si es un tratamiento centrado en el paciente o la familia, como un mero consumidor de ese tratamiento. No, ellos no están externos al equipo de tratamiento, ellos están en el centro y al mando del equipo de tratamiento. Y la interacción entre las partes tiene que reconocer que eso es así, porque nadie es más experto en un bebé que quien lo cuida directamente y quien lo viene cuidando hasta ese momento en el proceso de gestación. Así que desde mis tiempos de formación temprana en pediatría siempre tuve el interés en lo que es el desarrollo evolutivo de la salud y enfermedad y ante eso he tenido el privilegio de poder colaborar a los diferentes niveles de la investigación clínica translacional, tanto en el desarrollo por mi cuidado clínico de familias, de cómo esas intervenciones que hacíamos para mejorar el crecimiento de los bebés que nacían prematuramente, utilizando nutrición parenteral y otras estrategias para promover un crecimiento compensatorio y ver cómo a largo plazo esas estrategias podían tener un impacto en aumentar el riesgo de condiciones crónicas de temprano en la vida, porque para aquellos que todavía no lo reconozcan como tal, la obesidad es una condición crónica. Más allá de eso, pacientes que en el dogma cultural de nosotros, la imagen de salud de un bebé, ¿cuál es? ¿Quién se atreve a decirlo? Grande y gordo y colorado. ¿Verdad que sí? Así que si pasas a la próxima diapositiva, Marco. En ese sentido, esto representaría la imagen de un bebé saludable para muchas personas en nuestra cultura. ¿Verdad que sí? Y ciertamente sabemos que dependiendo del zip code, esto a nivel global, pues hay unos elementos de riesgo de salud, porque lo que va a causar esas exposiciones tempranas en la vida, de lo que hablamos los primeros 1000 días de vida, o sea, no es solamente ese espacio intrauterino, las condiciones de salud de mamá, las condiciones de salud de papá, que no solamente es la genética tradicional, la epigenética tiene muchísimo que ver. Pero si le das de nuevo, el niño primero está bien contento, pero este otro tiene una cara de preocupación. Y tiene razón de estar preocupado, porque por sus fenotipos podrán notar que pueden haber unas disparidades más asociadas a uno que al otro,
que manejar lo que fueron las condiciones de ese ambiente intrauterino y esos primeros 1000 días de vida puede ser más fácil o menos fácil. Y el entendimiento de la importancia de esos contactos de cuidado, de mantenimiento de salud en esas etapas tempranas de la vida y la interpretación del dato, porque el dato solamente cubre un propósito, se interpreta, se orienta. ¿Qué significa eso? Porque es que hacemos estas cosas. No es meramente para tener un campo lleno en el récord. Tiene un fin. Si no lo hacemos, podemos perder la capacidad de poder identificar situaciones como esta. Porque el crecimiento adecuado en pediatría no es puramente documentar un dato. Tenemos que graficarlo y evaluar cuál es ese patrón de crecimiento que puede ser un indicador bien temprano de que algo no está como usual y que no necesariamente es el resultado de una sobrealimentación que también hay que atenderla. Puede ser el resultado de que el patrón de alimentación está alterado porque hay unos controles que no están funcionando adecuadamente. Y esos controles, si son identificados por las pruebas que hoy tenemos disponibles para poder brindar cuidado personalizado, nos permitirían identificar que aún desde temprano en la vida, hoy por hoy, contamos con tratamientos farmacológicos que asisten a estas familias a evitar que estos bebés puedan desarrollar una obesidad de tipo severo desde temprano en la vida. Y aquí hemos tenido el privilegio de aportar a la ciencia de esto porque nuestro querido colega el doctor Santiago Corniel aportó a los genes de la condición de Bardet-Biedl, de identificación de estos genes, y tenemos una de las poblaciones más grandes de esa condición en el mundo. Pero no es la única. Hay muchas otras que son identificables de obesidad de tipo monogenética que pudieran ser tratadas por el fármaco que ha sido desarrollado específicamente para mejorar el control neuroendocrino asociado al desarrollo desde temprano en la vida de obesidad en estos pacientes. Que hoy por hoy ese fármaco ha logrado la población de FEDA desde los 2 años de vida. Tenemos un acceso a una prueba, que se las muestro aquí, que a este momento es libre de costo. Pero tenemos muchos pacientes en Puerto Rico que todavía no han sido identificados. ¿Qué tenemos que atender para que esto esté más accesible a nuestra población cuando este patrón está demostrándose ser de este tipo y que es un patrón de herencia monogenética? O sea que si miramos a la familia, va a haber un patrón establecido en la familia también. Para poder brindarle acceso a estos tratamientos a estos pacientes que agradecida de que cada vez más en estos ensayos clínicos hemos reconocido que en la dirección de desarrollar un fármaco no es eliminar el resto del trabajo que hay que hacer. Esto tiene que siempre ir acompañado de intervenciones de estilo de vida que acompañen y beneficien el efecto que vaya a tener ese fármaco. Pero la diferencia en el estilo de vida de esta familia es marcadísima. Imagínense pasar de tener que ponerle candados a la nevera a poder vivir sus vidas como lo hacen otras familias. Y que en la obesidad, como otras condiciones crónicas, el efecto a largo plazo de las comorbilidades asociadas no solamente es por su presencia, sino por cuánto tiempo la persona la lleva padeciendo. Si empezamos desde los 2 años. Ahora, culturalmente hablando también, tenemos que anticiparle a las familias que cuando usamos este fármaco tiene un efecto secundario reconocido, que es la hiperpigmentación. Y para algunas personas, esta hiperpigmentación, que es marcada, porque somos una población mixta, pudiera pasar que si está como yo, que estoy color, que no me he expuesto mucho al sol recientemente, la persona puede parecer que como si estuvo de vacaciones sin ponerse sunblock y que esté bien moradito y que eso resulte en algo que no sea de interés y que deje el tratamiento puramente por ello. Así que tenemos que estar conscientes del contexto cultural y los impactos de los comentarios de los demás. De igual manera, el efecto que tiene el estigma de padecer de la condición, donde por mucho tiempo hemos persistido en el discurso, hay mucho trauma médico, de considerar esta condición una pura ecuación matemática. Cuando ya la ciencia nos ha demostrado que hay mucho más envuelto que una pura ecuación matemática de cuánta energía consumimos y cuánta gastamos. Hay muchos otros elementos que inciden en el desarrollo más allá del genético
que incluye otros perfiles genéticos, alteraciones epigenéticas que dependiendo de las exposiciones de esos primeros 1000 días también aportan. Pero mucho más aún lo que son los determinantes sociales, el ambiente y las interacciones y las oportunidades que tienen estas familias para atender un estado óptimo de salud. Dentro de esas alternativas, hay otras maneras, si la pasas a la próxima, que podemos entonces apoyar a estas familias haciendo unos perfiles genéticos que nos permiten hacer una selección más dirigida de cuáles son las mejores alternativas terapéuticas, porque no todos los pacientes que padecemos de la condición somos del mismo tipo. Si hacemos un tratamiento más dirigido al fenotipo del desarrollo de la condición, vamos a habilitar a ese paciente que tenga la mayor probabilidad de éxito. Y éxito no solamente en la pérdida de peso, sino que la pueda mantener luego de que haya perdido. Y aquí les demuestro el efecto de haber implementado un plan terapéutico en la selección de fármacos cuando hemos hecho este tipo de fenotipo, que les presento aquí el fenotipo cuál es, fue desarrollado por el doctor Acosta y su equipo de trabajo en el Centro de Medicina de Precisión para Obesidad, donde se puede entonces identificar cuál es el mejor fármaco según el tipo de obesidad que tiene el paciente. Pero nuevamente no solamente se limita a la selección del fármaco. Si continuamos el trabajo de su equipo, integra también la mejor selección de cuál es la intervención de estilo de vida de cada uno de estos 4 fenotipos para que este paciente logre mayor éxito. Si usted ha vivido su vida con el estigma que tiene la condición, habiendo tratado 20,000 cosas y que las intervenciones no funcionen, usted necesita un éxito. Y usted necesita un aliado que lo lleve hacia ese éxito próximo. Y aquí les presento los 4 fenotipos de una condición que todo el mundo que reconoce que es una condición crónica, que tiene múltiples comorbilidades, que el tratamiento de cada una de ellas es costosísimo, pero al día de hoy todavía no hemos reconocido que hay que invertir en su tratamiento. Y que al día de hoy en Puerto Rico, el único tratamiento basado en evidencia que tiene cubierta mandatoria es la cirugía. Pero antes de la cirugía hay muchas otras cosas que podemos hacer. Y la cirugía, igual que los demás, no se hace sola, conlleva una intervención de estilo de vida antes, durante y después del tratamiento quirúrgico. Totalmente, y agradezco muchísimo que nos traigas esta perspectiva. En el caso específico de la obesidad, como bien menciona, hay un contexto cultural bien importante. Y no solamente cultural, de estilo de vida, también de acceso. Por ejemplo, porque una persona puede tener la mejor intención de comer saludable, pero si no tiene el acceso para hacerlo, pues ya eso es una barrera. Me gustaría, Gabriela, que nos menciones un poco desde el contexto del paciente, ¿verdad? De una persona, digamos, que tiene que lidiar con esta información, que ahora conoce un poco más de que tiene unas predisposiciones, de que tiene, ¿verdad? Que existe un plan de tratamiento que puede ser más preciso para la persona, pero que existen unas desventajas, ¿verdad? Que quizás la persona no puede en ese momento sobrellevar. Desde el punto de vista del paciente, ¿qué cosas entiende quizás, ¿verdad?, el paciente que se podrían hacer para mejorar el acceso a esas medicinas de precisión, por ejemplo? Y quizás desde tu experiencia, ¿cómo eso se ha visto, ¿verdad?, desde tanto en tu experiencia como en experiencia de pacientes con los que hayas trabajado. Pues en mi caso, yo llevo muchos años, ¿verdad?, trabajando con lo que es la salud materno-infantil en Puerto Rico. Y más allá de simplemente trabajar en la implementación de políticas en los hospitales específicamente, el identificar, ¿verdad?, factores socioeconómicos y de educación, el nivel educativo del paciente para poder comunicarse efectivamente con ese paciente y que pueda entender lo que le estamos diciendo, ¿verdad?, y lo que le estamos explicando y las alternativas de cuidado que podría tener. Como dijo la doctora Campos, ¿verdad?, mi experiencia es en ese inicio de la vida que nadie quiere pasar por esa situación, ¿verdad? Tener a mi bebé, mi primera bebé, en un teaching hospital. Así que mi parto lo atendieron residentes de obstetricia y ginecología, que yo digo que el manejo fue tan bueno que mi bebé vivió lo que vivió
gracias al manejo de esas residentes de obstetricia y ginecología y cómo ellas se comunicaron conmigo, me explicaron todo lo que estaba pasando, todo el proceso y, por ejemplo, me dijeron, no te podemos entregar a tu bebé rápido porque hay que llevarla al NICU. Y yo les dije, hagan lo que tengan que hacer para salvar a mi bebé. O sea, esa comunicación directa y clara. Sin embargo, en el NICU, pues tuve la experiencia con una residente de pediatría, que lo único que hacía era decirme que mi bebé estaba frágil. Y todo el tiempo, está bien frágil, está bien frágil. Y yo tuve que hablar con la neonatóloga y le dije, yo quiero que me hablen claro. Y que no solamente me digan la parte negativa, siempre va a haber algo positivo. Se movió mucho, estuvo activa, lloró, lo que sea. Claro. Pero esa parte emocional de los padres influye mucho en cómo ese bebé pueda progresar, porque estábamos en medio de la pandemia, nada más teníamos media hora para visitar a nuestra bebé en el NICU, 15 minutos yo, 15 minutos mi esposo. Así que aprovechamos y por el conocimiento que yo tenía, por experiencia profesional, yo sabía que para mi bebé era beneficioso que le leyera, que le cantara, que le hablara, que la tocara dentro de lo que pudiera, dentro de la incubadora. Pero no fue porque me educaron allí, fue porque yo lo conocía en mi aspecto profesional. De la misma manera supe que cuando me dijeron, te vamos a dar a tu bebé para que la cargues, después que ella estuvo complicada ese día, yo sabía que eso significaba que mi bebé no iba a sobrevivir. Así que esa comunicación clara con el paciente, con los familiares del paciente, integrarlos en ese proceso, en un intensivo, es bien importante. El apoyo de ese familiar inclusive para liberar la carga de trabajo del personal de salud, porque estamos cortos de personal, de profesionales de la salud. Así que, y además de eso, pues tenemos que evaluar lo que es el acceso a los servicios de salud en Puerto Rico. Por ejemplo, los NICUs, la sala de parto, cada vez cierran más salas de parto en Puerto Rico. Y entonces, esa distancia, ese acceso de una mujer embarazada a ese hospital donde va a dar a luz, cada vez es más grande la distancia. Igual tenemos 70 hospitales en Puerto Rico, pero no están distribuidos equitativamente para la población. Hay áreas de Puerto Rico que no tienen acceso a un a un hospital. Claro. Así que también integrar estos otros organizaciones relacionadas a la salud, los centros de cuidado primario, las aseguradoras. Yo actualmente trabajo en una aseguradora y yo he visto cómo esta aseguradora tiene una mentalidad social donde están trabajando lo que es aislamiento social para las poblaciones de mayor edad, lo que es también están implementando en los hospitales programas de cuidado prenatal grupal, para tener acceso a estas mujeres en grupo que se puedan comunicar unas con otras, que puedan vivir esta experiencia juntas, que aprendan unas de otras. Unas tienen experiencia ya como madres, otras no, pero ese apoyo de la comunidad también es bien importante, y ese acceso a los servicios de salud. Mucha gente no tiene transportación para llegar a sus médicos. Pues entonces, ¿cómo nosotros, como industria de la salud, vamos a trabajar lo que son las transiciones de cuidado y otros aspectos, ¿verdad?, para llegar a ese paciente y que esta medicina, estos tratamientos puedan ser más dirigidos a las necesidades de nuestra población, como mencionó el doctor Ramos en su conferencia también. Totalmente, y te agradezco estas perspectivas porque yo creo que, ¿verdad?, dentro del contexto del panel y la parte cultural, ¿verdad?, de Puerto Rico y cómo eso afecta la confianza que el paciente tiene ¿verdad?, en el cuidado médico. Nosotros en Puerto Rico, para bien o para mal, somos bastante desconfiados, ¿verdad? Al principio somos bastante, no, yo no sé si esta persona me está diciendo la verdad o si esa duda existe culturalmente. Entonces, en la medicina de precisión, cuando se le está tratando de decir a un paciente, mira, esto
aunque todo el mundo, o lo que tú has visto mucha gente que tiene esa misma condición, usa este tipo de medicamentos, nosotros hicimos unos estudios contigo que entendemos que esto es mejor. Pero entonces la persona puede rápidamente pensar, pero ¿por qué conmigo va a ser diferente? Entonces eso puede generar una desconfianza. Me gustaría que ¿verdad? Todas hablaran un poquito, nos den una respuesta probablemente de 1 minuto diciendo que cómo se abarcaría un caso como ese en el contexto de que le dices a un paciente, mira, este tratamiento es para ti porque hicimos estos estudios, pero generar la confianza para que el paciente acepte eso dentro del contexto, ¿verdad?, de puertorriqueños y puertorriqueñas. Pues mira, en mi experiencia, yo concuerdo mucho con lo que la presentación que se dio inicialmente, ¿verdad, doctor Ramos? Se mencionó de la promesa de que el médico pueda volver a enfocarse en el paciente, pero añadiría un elemento como herramienta importante del uso del AI, no solamente para toma de decisiones clínicas asistidas, sino también para documentación asistida. Porque uno de los elementos que afecta esa presencia en la comunicación con el paciente es que yo tengo que estar documentando, que para algunos es más hábiles, otros no tanto, en un récord para que todo quede documentado durante el contacto y no estoy presente, y todos tenemos que reconocer que la mayoría de la comunicación no es verbal, es no verbal. Y que el paciente desde que entró por la puerta te está diciendo miles de cosas que quizás con la boca, si no tiene una relación de tiempo o de confianza contigo, porque todavía no ha llegado a ese punto, no le va a decir. Pero si usted está atento y está presente en ese encuentro, usted se va a poder dar cuenta. Como por ejemplo, los suplementos y los TS y las cosas adicionales que está tomando porque los vio o los leyó o los escuchó de Dr. Google. Pero como hay unos contactos que le llevan a pensar que va a haber un prejuicio de que tomó la decisión de integrar esas cosas a su tratamiento sin consultarlo con usted, o la noción preconcebida que tienen muchos que porque es natural no tiene potencial de hacer daño, pues no lo divulgan. Así que el tener una relación y nutrir esa relación es un elemento esencial en poder tener esa confianza entre las partes, pero eso no se puede dar por sentado porque la persona entró por su puerta. Eso se trabaja. Excelente. Y trae una perspectiva, voy con la doctora López, trae una perspectiva importante y es que la confianza entre la relación médico-paciente va en ambos lados, ¿verdad? Porque el paciente tiene que generar la confianza con el médico y el tratamiento que el médico está decidiendo, pero el médico debe tener la confianza de que el paciente está siendo transparente con todas las cosas ¿verdad?, que está tomando, que está haciendo, o decisiones que está tomando cuando no está bajo la supervisión directa del médico. Doctora López, ¿algo que nos pueda añadir sobre esto? ¿Se escucha ahora? Sí. En la perspectiva de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, tenemos una población pediátrica en Puerto Rico que con la condición de hipertensión pulmonar. Mirando esa perspectiva y en los proyectos de investigación dirigidos a lo que es Clinical Pharmaceutics, desarrollamos un proyecto de la clase graduanda de 2025, donde se fue al Hospital Pediátrico de Puerto Rico, buscamos qué opciones había. Ya se estaba realizando un tipo de formulación, pero quisimos ir más allá. Dado a nuestra zona climática, a los retos con los apagones que tenemos continuamente, buscar cuáles eran las temperaturas y los excipientes indicados para mantener esa estabilidad física de ese tratamiento. Se evaluaron distintas temperaturas, se llegó a una conclusión. ¿Para qué? Para mejorar este proceso de formulación, que el médico sepa que existe, que el farmacéutico que está en su farmacia hospitalaria o de comunidad sepa cuáles son las herramientas para prepararlo, que conlleve a que ese paciente reciba un tratamiento que contenga el medicamento preciso para esa condición que es rara, con un medicamento huérfano que así lo establece la FDA. Súper. Gabriela. Siguiendo un poco la línea de la doctora Campos, ¿verdad? Yo diría que son importantes dos cosas. Primero,
escuchar al paciente y sus necesidades para que se desarrolle esa confianza, ¿verdad? Y estoy de acuerdo en que quizás el récord médico electrónico y la inteligencia artificial ha ayudado mucho en ciertos aspectos, pero en otros nos ha quitado. Claro. Y me acuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? Que yo tenía 2 pediatras y siempre quería ir con el mismo porque el otro no me miraba a los ojos cuando me atendía. Yo le decía a mi mamá, es que él no me mira. Y ese contacto con el paciente es tan importante para que se sienta en confianza con el proveedor de servicios de salud. Y además de eso, la integración de la familia en ese proceso de cuidado, porque cuando integramos tanto al paciente como la familia, aumenta la confianza, es más efectivo el tratamiento, disminuimos eventos adversos, readmisiones a los hospitales, muchísimas otras cosas. Y además de eso, en términos de escuchar al paciente, podemos aprender tanto de lo que ese paciente vive con nosotros en nuestro sistema de salud y qué cosas podemos mejorar. Y cuando cometemos errores, aprender de esos errores y evitar volver a cometer los mismos errores. Y así, pues mejorar la calidad de los servicios y mejorar esa seguridad de pacientes que mencionó también la doctora López en su intervención. Perfecto. Tengo una pregunta que nos traen del público para ti, Gabriela, para Patient Advocate. La pregunta está en inglés, te la voy a leer. So dice, what is, in your opinion, an importance of birthing experience and awareness for pregnant women? Isn't a basic responsibility of the OBGY, it's not a basic responsibility of the department, I would think. And on the basic of emotionally and physical preparing to be moms. So how can experts like you integrate and give awareness to everyone in that process? En inglés, sí, para. I believe that this is a complicated question, but we have to educate women about the services that are available for them during the pregnancy. For example, mental health services for women. Pregnancy is a complicated process, right? Your body is changing, many things are changing, and there are so many things that can happen during labor that you're not prepared for, that the OBGYN has to educate you. You have to trust in your doctor. You have to trust in the hospital where you're going to give birth to your baby. And also what happens after that, what services are available for you, what support centers are available. If you're on the NICU, for example, we have March of Dimes here in Puerto Rico on a national level that have support for families in the NICUs to educate you. There are educational materials and many things that people don't know of. And I think educating patients and empowering them to make decisions during the labor process is important. I think that we expect to have an ideal birth, but that's not true. There are many complications that can happen, but women don't know about those. And also, there are so many disparities within the women population that affect the quality of services that they receive, and also the conditions that they can have during pregnancy and after pregnancy, that education is the most important thing, and empowering them to make decisions according to their beliefs and what they have discussed with their doctor. Sí, muchas gracias por esa respuesta. Le aprovecho para decirle al público si hay preguntas, ¿verdad?, que ustedes tengan, pueden hacernos llegar sus preguntas. Entiendo que vienen otras preguntas por ahí. Hay un concepto cuando hablamos de medicina de precisión, y lo quiero traer para que, ¿verdad?, la audiencia durante este día que vamos a estar hablando de esto lo piensen, y es que cuando nosotros hablamos de, ¿verdad?, de tratamiento,
muy probablemente hay que pensar en cómo eso se puede escalar, ¿verdad?, para reducir costos de ese tratamiento. Entonces, en ese contexto, creo que es importante que pensemos en cuando hablamos de medicina personalizada, ¿estamos hablando de medicina a nivel de cada individuo o estamos hablando de medicina personalizada a nivel de una población que se pueda beneficiar de cierto tratamiento? Porque, ¿verdad?, si es a nivel de población, probablemente se reduce costos, beneficia el acceso. Digamos, hay un medicamento que funciona bien para jóvenes puertorriqueños, digamos, ¿verdad? Así que ese concepto me gustaría, ¿verdad?, que lo abordaran rapidito antes de ir a estas preguntas antes de cerrar, porque a nivel de individuo quizás suena algo más utópico, a nivel de población quizás suena algo más real, o ambos son totalmente posibles. Yo entiendo que obviamente son análisis actuariales que hay que hacer, pero al mismo tiempo, si son condiciones prevalentes y estamos invirtiendo en soluciones de tratamiento, que así parezca la solución más costo efectiva, pero no está teniendo efecto, y invertimos el costo de oportunidad del participante que no está logrando su meta, del paciente no está logrando su meta, pero sigue recibiendo ese tratamiento porque es lo que está en formulario. Estamos invirtiendo tiempo de vida de una persona en algo que nunca va a lograr el resultado que queremos tener. Y el trabajo colaborativo entre esa solución, sea farmacológica, sea un equipo, en transición a que esa persona, con lo que logra avanzar en que su calidad de vida mejore, eso permite que entonces tome las riendas de su vida y pueda modificar. En el caso de la obesidad, a veces, pues sí vemos el beneficio de unos fármacos que han sido muy efectivos, todo el mundo quiere tener acceso, pero no todo el mundo responde a lo mismo. Claro. Y hay otras cosas que hay que trabajar porque, ¿verdad?, tendemos a tener prejuicio, no, eso es porque no haces ejercicio, eso es. Pero estamos conscientes que dentro del mecanismo de enfermedad de la condición hay un efecto mecánico que resulta en inflamación y resulta en dolor. ¿Qué estamos haciendo para manejar el dolor de estos pacientes? ¿Lo estamos integrando en el cuidado holístico del paciente cuando lo recibimos? Interesante. Doctora López, en ese ¿verdad?, contexto de poblacional versus individual, ¿algo que nos pueda aportar ahí? Sí, hay oportunidades porque si hay algo, como menciona la doctora, que es prevalente en nuestra población, y si el farmacéutico mano a mano está al día trabajando con un equipo médico, puede detectar ciertos tratamientos que, mira, tengo una incidencia ya sea poblacional, ya sea en un pueblo, en una región, donde podría aportar. Ese tratamiento se puede dar estableciéndolo claramente con unos controles de calidad, porque, como menciona la doctora, tal vez no le va a funcionar porque no hay unos excipientes correctos, claro, una medida correcta en el proceso de formularlo, y al mismo tiempo, si tenemos resultados con ese grupo, podemos tal vez la doctora a base de laboratorio detectar, pero fíjate, Marisol, este paciente como que no me está funcionando, vamos a tener que hacerle un ajuste en dosis. Claro. Se puede dar a nivel individual también, ya teniendo una fórmula básica y ajustando al activo posiblemente. Súper. ¿Puedo mencionar claro. algo? En ese aspecto, yo creo que puedo dar un ejemplo de algo que ha ayudado mucho a la población materno-infantil en términos de prevención. Con una simple low dose aspirin se puede prevenir la preeclampsia y muchas condiciones cardiovasculares en una mujer embarazada. Y pues, como sabemos, aquí tenemos una alta población con hipertensión y la preeclampsia es un factor de riesgo, pero también es algo bien económico, va a costar mucho menos tomarte una aspirina que tener una preeclampsia y tener ¿verdad?, unas consecuencias para la mujer y para el bebé. Pero el médico tiene que evaluar, ¿verdad?, todos los factores de riesgo que tiene esa paciente. Es importante también que los farmacéuticos se integren en esto, porque muchas veces uno va a comprar la aspirina a la farmacia y te dicen, no, pero tú estás embarazada, tú no puedes tomar aspirina. Pero mi doctor me la mandó. Pues ¿cómo algo económico puede ahorrarle tanto dinero al sistema de salud previniendo condiciones en el embarazo?
Totalmente. Y tenemos una pregunta aquí bien interesante que va a sus experiencias. Tenemos como unos 5 minutitos antes de terminar, así que me gustaría que pudieran abordarla. La pregunta es si han experimentado problemas, ¿verdad?, en el despacho de haciendo como que personalized compounding o terapias personalizadas, si han tenido problemas, ¿verdad?, ya sea por parte de la farmacia o de las aseguradoras. Es una pregunta muy interesante y lo puedo hablar por los colegas también, por lo que me comentan. Muchas veces hacen una inversión en equipo, hacen una inversión en tiempo, porque hay que educarse para hacer este tipo de preparaciones correctamente, aunque en nuestra escuela de farmacia tenemos la oportunidad que tenemos 2 años de curso de compounding. Aún así requieren especializarse en ciertas áreas, pero muchas veces cuando llega el momento de desarrollar este tratamiento, no es cubierto por las aseguradoras. Y crea una barrera porque tenemos una población que está acostumbrada de que, pues si no me lo cubre el plan médico, pues yo no lo voy a adquirir. Y entonces carecen entonces de tener esa opción. Algunos lo que han hecho es, bueno, vamos a tener que tratar de crear este modelo de que si no voy a tener la aseguradora que le cubra el tratamiento, ver de qué manera lo podemos hacer costo efectivo y que el paciente lo pueda costear. Esa ha sido la opción que se está tratando de llevar, que sea costo efectivo sin minimizar la calidad del producto. Excelente. En mi experiencia, cuando estábamos en el proceso de la transición de cuidado de los bebés del NICU, sí habíamos implementado ya el plan de que antes de que se fuera de alta, con bastante tiempo de antelación, darle la receta a los papás para que pudieran tener el tiempo necesario de, si necesitaban la contrafirma de su primario para poder comprar la receta, que pudieran lograr la firma de su primario, y que también algunos de estos medicamentos, como no fueron desarrollados originalmente para población pediátrica, mucho menos neonatal, no venían preparaciones propias para poderlo administrar, así que identificaran la farmacia que le pudiera hacer la preparación correcta y que así pudieran traernos el pote del medicamento y recibir, ¿verdad?, de parte de mano de enfermería, experiencia de cómo administrarlo ya con la formulación que van a estar usando en casa. Porque la que usamos en el NICU no es una farmacia que le va a dispensar para ellos continuar su tratamiento en el hogar, y nos enfrentamos en muchas ocasiones dificultades de que aún farmacias que ya nosotros, porque sabíamos que allí lo podían hacer, para poder transicionar, que por alguna razón en ese momento no tenían el medicamento X o Y disponible, y que cuando se movían a sus comunidades no identificaban en dónde conseguirlo. Excelente. Nada, ya estamos por cerrar. Hay un comentario que nos escribió aquí Nanay Viara, espero que haya leído tu nombre bien, que habla sobre precisamente los equipos, la importancia de los equipos interdisciplinarios para el manejo de estos pacientes, ¿verdad? Que cuenten tanto con trabajo social, que a veces no se ¿verdad?, se considera parte importante de ese equipo para interacciones específicamente cuando estamos hablando de medicina de precisión, y que hay un elemento aquí de corresponsabilidad, ¿verdad?, donde todas las diferentes partes del equipo son responsables de ciertas áreas que entonces garantizan el éxito de eso, y que también las destrezas básicas como postura, contacto visual y de todas estas tipos de cosas que quizás en la era de la tecnología estamos perdiendo un poco de esa interacción, ¿verdad?, entre seres humanos, que es algo que debemos considerar y ver, ¿verdad?, y ver dónde estamos y cómo podemos mejorar para asegurarnos que ese contacto pues se mantiene. Les agradezco muchísimo, ¿verdad?, por su tiempo, por toda esta información tan valiosa que nos han dado. Espero que podamos, ¿verdad?, con esta información entender un poco más sobre ¿dónde estamos con esto de la medicina personalizada, verdad? ¿Cuáles son los riesgos, las barreras reales que existen ahora mismo y cómo se ve, verdad, de la medicina, tanto de la farmacia como desde el punto de vista del paciente? Que entendamos que la cultura es importante para esto y que la interacción con el paciente y la comunicación es bien importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la realidad es que todo se puede resolver porque hablando la gente se entiende. Así que esa comunicación que no la perdamos. Así que nada, les agradezco muchísimo y con eso terminamos esta primer panel.